Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es martes de la 20ª semana del tiempo ordinario. Martes de la 20ª semana del tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene del profeta Ezequiel, capítulo 28, versículos 1 al 10. En aquellos días el Señor me habló y me dijo: Hijo de hombre, dile al príncipe de Tiro, el Señor Dios dice esto: Tu corazón se ha ensoberbecido y has dicho: Soy Dios, estoy sentado en el trono de Dios, en medio de los mares. Pero eres hombre y no Dios, y te crees tan sabio como Dios. Pretendes ser más inteligente que Daniel y conocer todos los secretos. Con tu sabiduría y habilidad te has hecho rico. Has amontonado oro y plata en tus tesoros. Con astucia de comerciante has aumentado tus riquezas y te has ensoberbecido por tu fortuna. Por eso dice el Señor: porque te has creído tan sabio como Dios, por eso mandaré contra ti a los más feroces de los pueblos extranjeros, que desenvainarán su espada contra tu esplendor y tu sabiduría, y acabarán con tu grandeza. Ellos te matarán, y el mar será tu sepultura. Ante la mano misma de tus verdugos, ¿te atreverás a afirmar todavía que eres Dios, cuando no eres más que un hombre? Morirás como un pagano a manos de los extranjeros, porque así lo digo yo, el Señor Dios. Palabra de Dios. El Salmo responsorial viene del libro del Deuteronomio, capítulo 32, y el responsorio es: El Señor da la muerte y la vida. El Señor da la muerte y la vida. El Señor pensó: voy a dispersarlos y a borrar su memoria entre los hombres. Pero no, que temo la presunción del enemigo y la mala interpretación del adversario. Pues diría el enemigo que su mano había vencido y que no era el Señor el que lo había hecho, porque son una nación que ha perdido el juicio. ¿Cómo puede uno perseguir a 1,000 y 2 poner en fuga a 10,000? ¿No es porque su Dios los ha vendido? ¿Porque el Señor los ha entregado? El día de su destrucción se acerca y su suerte se apresura, porque el Señor defenderá a su pueblo y tendrá compasión de sus siervos. El Señor da la muerte y la vida. El Evangelio de hoy viene del evangelista Mateos, capítulo 19, versículos 23 al 30. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Se lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos se quedaron asombrados y exclamaron: Entonces, ¿quién podrá salvarse? Pero Jesús, mirándolos fijamente, les respondió: Para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo a Jesús: Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido.
¿qué nos va a tocar? Jesús le dijo: yo les aseguro que en la vida nueva, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes, los que me han seguido, se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que por mí haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o esposa, o hijos, o propiedades, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y muchos primeros serán últimos, y muchos últimos primeros. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Si podemos dar un título a las lecturas de la primera lectura de Ezequiel y el Evangelio de hoy, sería quizás en torno a las posesiones o riquezas que tienen el gran potencial de promover la arrogancia, el orgullo y esta idea de que yo ya no necesito de Dios porque estoy rodeado de posesiones, ¿no? Y esta es la actitud que se rechaza en la primera lectura y que también Jesús rechaza en el Evangelio de hoy. En la primera lectura que viene del profeta Ezequiel tenemos algo interesante. Es una profecía en contra del rey de Tiro. Ahora, Tiro y su ciudad vecina, que en la lectura que sigue de Ezequiel también tiene una profecía en contra de Sidón, son ciudades tradicionalmente no judías, pertenecen a los pueblos fenicios que fundaron sus pueblos y ciudades en la costa del Mediterráneo. Y Tiro, pues era conocido por tradición fenicia. Los fenicios eran conocidos como buenos marineros y por tanto tenían gran éxito en el comercio. Y esta es la arrogancia en la cual el rey de Tiro ha construido su orgullo. Parece por la profecía de Dios en contra del rey de Tiro de que los negocios y los éxitos en el negocio que ha tenido este rey de Tiro, pues se le ha subido la cabeza y se ha convertido en un rey arrogante y orgulloso que se llama a sí mismo Dios por los éxitos y por las riquezas. Recordamos aquí, por ejemplo, también cómo la sabiduría de Salomón le adquirió no solamente fama, sino también riquezas, ¿no? Y que al último también Salomón, aún por más sabio que fue, pues también cayó en la infidelidad y en la idolatría. Pues aquí tenemos un caso similar del rey de Tiro, que con el gran éxito y su sabiduría por sus tratados de comercio, pues ha adquirido una gran fama. Y también, pues, esto se le ha subido a la cabeza hasta el punto de que se dice a sí mismo que él es un dios por su sabiduría y por sus éxitos y por la riqueza que ha acumulado. Dice el profeta Ezequiel: en aquellos días el Señor me habló y me dijo: hijo de hombre, dile al príncipe de Tiro, el Señor dice esto: tu corazón se ha ensoberbecido y has dicho: soy Dios, estoy sentado en el trono de Dios. Hasta esto llega el orgullo, la soberbia del rey de Tiro, que se quiere hacer como Dios. En medio de los mares, pero eres hombre y no Dios, y te crees tan sabio como Dios. Pretendes ser más inteligente que Daniel. Daniel es el profeta Daniel. Recordamos, por ejemplo, la escena cuando Daniel salva a Susana en el capítulo 13 del libro de Daniel y cómo la sabiduría de Daniel desenmascara a los ancianos que querían aprovecharse de Susana y que a últimas quieren también condenarla a muerte cuando su plan no les favoreció. Y a últimas Daniel descubre la hipocresía de ellos y a últimas lo que ellos deseaban para Susana pues fue condena para ellos.
pena de muerte. Esa es la sabiduría a la cual hace referencia aquí el profeta Ezequiel. Con tu sabiduría y habilidad te has hecho rico. Aquí está haciendo referencia a la inteligencia y también la experiencia del mundo del comercio por medio de las rutas marítimas. Y como los fenicios eran conocidos, tenían fama de ser buenos marineros, pues pusieron esa experiencia de ser buenos marineros al servicio del comercio, y este rey pues se ha enriquecido a cuestas de esta experiencia y de su inteligencia de hacer buenos tratados de comercio. Pero se le ha subido a la cabeza y se ha convertido en un rey arrogante, orgulloso, que ahora se quiere dar el título de Dios. Con astucia de comerciante has aumentado tus riquezas y te has ensoberbecido por tu fortuna. Aquí, esta es una situación que generación tras generación en la historia la vemos, ¿no? De hombres y mujeres que se definen por su astucia, por su inteligencia, por su educación, por sus posesiones, y piensan que eso es lo que les da su identidad y dignidad, la riqueza. O sea, esta es la arrogancia que está criticando Dios en el rey de Tiro, que su astucia, sus buenos tratados de comercio, sus riquezas que ha acumulado es en lo que está fundado su dignidad. Y es de ahí de donde brota la arrogancia y el orgullo mal puesto que lo que Dios pide es de que reconozcamos nuestra dignidad e identidad en relación al Dios que nos crea, que nos sostiene y nos llama. Cuando desplazamos a Dios de este centro, entonces lo reemplazamos con títulos sociales, educación, riquezas, ser inteligente, ¿no? Y pensamos que esto es lo que me da mi dignidad, ¿no? Y cuando llegamos a este punto, pues hemos reemplazado al Dios del centro de nuestras vidas, y el mundo gira en torno a mí, en torno a nosotros, y no en torno a Dios. Por eso dice el Señor: porque te has creído sabio como Dios, por eso mandaré contra ti a los más feroces de los pueblos extranjeros, que desenvainarán su espada contra tu esplendor y tu sabiduría, y acabarán con tu grandeza. ¿A qué pueblo se refiere? Se refiere al reinado de Babilonia, particularmente bajo el rey Nabucodonosor, que será quien conquiste, quien saquee la ciudad de Jerusalén, destruya el templo de Jerusalén, y se lleve al exilio a la crema innata del pueblo de Judá. Así que es a este imperio, a babilonio, que ha reemplazado al imperio de Asiria, que había conquistado y hizo desaparecer el reinado del norte. Así que es a los babilonios a quien Ezequiel está haciendo referencia aquí. Ellos te matarán y el mar será tu sepultura. Es algo que se hace referencia a la experiencia marinera de los fenicios. Ante la mano misma de tus verdugos, ¿te atreverás a afirmar todavía que eres Dios, cuando no eres más que un hombre? O sea, el rey ha perdido de vista cuál es su lugar en relación a Dios. Y aquí la idea que nos presenta el profeta Ezequiel es del Dios universal, del Dios por encima de todos los dioses, en manos de quien está nuestro porvenir, ¿no? Y eso es una idea universal. Aquí no simplemente es el Dios de Israel, es el Dios de toda la creación. Y aquí Ezequiel está dando una profecía para un pueblo, para una ciudad que no es históricamente una región dentro del territorio de Israel. Así que el Dios de Israel aquí es el Dios universal, no simplemente el Dios de los judíos. Morirás como un pagano a manos de extranjeros, porque así lo dijo el Señor.
¿A qué hace referencia esto? Morirás como un pagano. Diríamos, bueno, pero son paganos porque no son judíos los fenicios. Pero aquí entra un detalle muy interesante. Tanto los fenicios como los egipcios practicaban la circuncisión. Y los circuncidados pues eran vistos por los judíos como parte de la identidad dentro de la alianza que Dios hizo con Israel. Así que es muy probable que estas palabras morirás como un pagano haga referencia a eso, de que aunque son circuncidados los fenicios, pues Dios los tratará como paganos, puesto que han desplazado a Dios de sus vidas y se han, como dice aquí la palabra, ensoberbecidos, se han orgullecidos, se han vuelto soberbios al desplazar a Dios del centro de sus vidas y poner sus propios logros, lo cual sigue siendo una tentación tremenda para nosotros hoy en día, cuando desplazamos a Dios y ponemos a otro Dios. ¿Y cuál es este Dios? Pues llámale como quieras, ¿no? Si es la riqueza, si es otros placeres, si es otra cosa que tome el lugar de Dios. Y este sigue siendo una tentación para cada generación en la historia. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que viene de Mateos. Y el trasfondo de este Evangelio es la enseñanza sobre la riqueza. Previo a este Evangelio, tenemos al joven rico que viene y le pregunta a Jesús cómo puede alcanzar la vida eterna. Y Jesús le cita, no, pues cumple los mandamientos, lo que dice la ley. Y el joven le dice, pues esto desde mi juventud lo he cumplido. Entonces Jesús lo invita a dar un paso radical, prácticamente a hacerse un discípulo de Jesús. Y Jesús le dice, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Y el joven rico, teniendo tantas posesiones, ve la invitación de Jesús y la rechaza. Prefiere él mejor continuar con la vida que ahora tiene, identificado con sus posesiones, con sus riquezas. O sea, es más importante sus riquezas, sus posiciones, que lo que él busca, el reinado de Dios, y no puede desconectar cómo sus posesiones y sus riquezas se han convertido en un obstáculo precisamente para lo que él busca, ¿no? Y dice el Evangelio que el joven se marcha triste porque no está dispuesto a seguir a Jesús como discípulo, o sea, a deshacerse de sus riquezas. Ahora, ¿está Jesús aquí condenando y rechazando las riquezas? No está condenando la riqueza. Lo que está condenando es cuando las riquezas, cuando las posesiones desplazan a Dios de nuestras vidas y entonces se convierten en el centro de nuestra identidad y dignidad. Y esto, con lo que dijimos en la primera lectura, ¿no? Es un problema, una gran tentación de cada generación en la historia, ¿no? Y por ídolos o dioses con los cuales reemplazamos a Dios, podemos poner a nombrarlos de diferentes formas, ¿no? Riquezas, posesiones, el poder, la lujuria, cualquier cosa que desplace, cualquier actividad o acción, cualquier deseo, cualquier cosa que nos jale y que desplace a Dios de nuestro centro, entonces se convierte en un ídolo, en nuestro Dios que ha desplazado al Dios que en amor nos crea, en amor nos sostiene y en amor nos llama. Y el joven rico, pues no estaba dispuesto a deshacerse. Estaba dispuesto quizás a dar limosna, ¿no? Pero este es un problema muy interesante que lo tenemos también hoy en día, ¿no? A mí no me gusta la palabra limosna porque casi siempre por limosna nos referimos a lo que nos sobra, a lo que no es necesario para mí. Estoy dispuesto a deshacerme de eso, ¿no? Y a Dios en el prójimo, pues se le da no lo que me sobra,
no lo que no necesito, sino que doy de lo mejor que Dios mismo me ha dado, o sea, de lo mejor que tengo, ¿no? Y tristemente, muchos de nosotros nos conformamos con la limosna, dar de mis obras, como si Dios nos hubiera dado de sus obras en Jesucristo. Dios nos dio de su propia esencia, se hace uno con nosotros, se entrega por nuestra salvación, o sea, lo da todo para que nosotros tengamos vida en Él y por medio de Él, ¿no? Él no nos da de sus obras, nos da de lo que es mejor de Él, de su propia esencia. Y tristemente, la mayoría de nosotros le damos, ¿qué es lo que le regresamos a Dios? ¿Qué es lo que le damos? Le damos nuestras obras. Otra palabra que a veces utilizan, las zurrapas, ¿no? El polvo de la comida. Por ejemplo, cuando uno come pan, ¿no? Y los trocillos que van quedando, las zurrapas. Es a veces lo que le regresamos a Dios. Lo que no es importante para mí, lo que desecho, ¿no? Y pensar que es así como nosotros vivimos nuestra relación con Dios en el prójimo, dándole de nuestras obras. Pues el joven estaba dispuesto también a compartir sus obras, quizás con los pobres, pero Jesús lo invita a una vida más radical, en lo cual él se pueda desapegar, y esta es la palabra correcta, desapegar. Repito, Jesús no está condenando la riqueza por riqueza, lo que está condenando es el apego a la riqueza o posesiones o cualquier otra cosa que desplace a Dios del centro de nuestras vidas, ¿no? Y el joven no estaba dispuesto a desapegarse. Y es ahora donde entra el evangelio de hoy. Y aquí Jesús, dirigiéndose ahora a sus discípulos, les dice: yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Y pues enfatiza, se lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Obviamente es una exageración tremenda lo que Jesús dice aquí. Y aquí hay comentaristas nos dicen de que quizás es muy probable de que Jesús, cuando hable de la ojo de una aguja, quizás no se está refiriendo literalmente a una aguja y que un camello pueda pasar por el pequeño ojo de una aguja. De que también hay la posibilidad de que esté haciendo referencia a una puerta muy angosta que existía en Jerusalén, en la muralla que rodeaba a Jerusalén, y que por tanto, por ser angosta, pues no podía entrar por ahí un camello. Sea lo que sea, a lo que Jesús hace referencia, no deja de ser una exageración, pero la exageración da el punto clave, ¿no? O sea, de que no podemos continuar apegados a nuestras posesiones, riquezas o cualquier cosa que desplaza a Dios y al mismo tiempo pretender que nuestras vidas están unidas a Dios. O sea, o perteneces a Dios o no perteneces, o te las juegas con Él o no te las juegas con Él, ¿no? Para Jesús no hay un punto medio, ¿no? O eres de Dios o no eres de Dios. O te las juegas o no te las juegas. A lo que Jesús nos invita es a poner a Dios en el centro de nuestras vidas. Y que sea este centro nuestro Dios que guíe, que informe y que nos lleve a donde Dios nos quiera llevar. Y que Dios pues ilumine también e informe en nuestras decisiones, nuestras opciones, ¿no? Y nuestro compromiso. A esto es a lo que Jesús estaba llamando al joven rico que vino a preguntarle sobre la vida eterna. Se marcha tristemente porque no estaba dispuesto a desapegarse de sus riquezas. Ahora, esto de desapego no es algo opcional para los ricos, porque también el pobre tiene apegos y apegos materiales, ¿no? Quizás el apego material puede ser a lo poco que tiene, pero también es un apego material que se puede convertir en un obstáculo para el seguimiento de Dios. Así que el desapego no es algo opcional para el discípulo, para el cristiano. Es una exigencia, es un imperativo en el cual nada ni nadie puede desplazar a Dios del centro de nuestras vidas. Dios tiene que ser lo supremo en nuestras vidas y que esta relación con Dios es de donde vendrán después los valores que
guíen nuestras vidas. Dice Jesús después: al oír esto, los discípulos se quedaron asombrados y exclamaron. Interesante, porque aquí los discípulos están reflejando los ideales de sus tiempos. Así como el joven rico veía su riqueza como una bendición de Dios, igualmente los discípulos también entienden que una persona rica es rica porque Dios lo ha bendecido. Y una persona pobre es pobre porque Dios no lo ha bendecido, ¿no? Y Jesús toma estas ideas que eran muy comunes en su tiempo y los pone de cabeza. Dice, no es eso, porque no es la riqueza lo que define si alguien está bendecido o no bendecido por Dios, porque aquí la pregunta que entra, bueno, ¿y cómo se adquirió esa riqueza? ¿Si se adquirió con justicia o por abuso de otros, no aprovechándose de otros? Ahora, aquí entra el sentido de la riqueza, y hay por lo menos dos sentidos, ¿no? El sentido personal y el sentido comunitario o social. En el nivel personal, la riqueza, como Jesús la define, es algo que puede ser una bendición de Dios, pero que no debe de definir tu vida, tu identidad o tu dignidad. Dios te puede bendecir con riqueza, pero no es eso lo que te define quién eres como hombre o mujer en relación a Dios. Eso está al nivel personal. Y después está el nivel comunitario o social, de que si tu riqueza la ves como una bendición de Dios, entonces como bendición de Dios, lo que tú recibes de Dios nunca es solamente para ti. Es para ti y para que otros por medio de ti también puedan ser bendecidos por Dios. Y aquí entra la parte que fue un obstáculo para el joven rico y que también es un obstáculo para los discípulos de Jesús, ¿no? De que si reconoces de que todo cuanto tienes y posees es una bendición de Dios, entonces nunca puedes declarar de que es tuyo. Dios te lo ha dado y que por tanto Dios también te hace responsable de que cuanto tú has recibido también por medio de lo que Dios te ha dado, otros también se lleguen a beneficiar. Y aquí entra el sentido de que todo cuanto Dios nos da, pues Dios nos hace responsable de que también sea compartido con otros. No de que tú te hagas pobre necesariamente, pero de que sí compartas, no de tus obras, no de lo que no necesitas, sino que des de lo mejor que tú tienes, tanto a Dios como al prójimo, ¿no? Y esto es lo que los discípulos parecen no entender, porque reflejan la mentalidad de sus tiempos, ¿no? De que si el rico siendo rico y bendecido por Dios no puede entrar al reino de los cielos porque su riqueza es un impedimento, entonces nosotros que somos pobres, ¿cómo vamos a entrar, no? Sí, ese es el pensamiento de los discípulos y de sus tiempos, y Jesús lo pone de cabeza cuando dice, no es la riqueza, ni tampoco es tu pobreza material lo que te da o no te da acceso a Dios. Y esto es parte de la buena nueva. Es parte de la buena nueva. No es la riqueza o la pobreza lo que te da o no te da acceso a Dios. El acceso a Dios lo tenemos todo, siempre y cuando nos dejemos guiar por el Espíritu de Dios, por la gracia de Dios. El acceso a Dios es algo muy importante, pues parte de las bienaventuranzas de Jesús, tanto en Mateos como en Lucas, ¿no? Bienaventurados los pobres, ya sea de espíritus o materialmente, ¿no? Porque tu pobreza no te hace exento a tu acceso de Dios. Es una gracia, es un don, es una iniciativa del Dios que viene a nosotros. Entonces Pedro después dice, tomando la palabra, le dijo a Jesús, no, Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar, no? Una pregunta, pues, muy lógica, ¿no? ¿Qué parte nos va a tocar? Y Jesús le responde, yo les aseguro que en la vida nueva, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes, los que me han seguido, se sentarán también
en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Prácticamente Jesús les dice que serán como los patriarcas antiguos para estar al servicio del reino, no para enriquecerse, sino para el servicio. Todo cuanto Dios da, todo llamado de Dios es hacia el servicio, y esto es a lo que Jesús le hace referencia en la respuesta que le da a Pedro en torno a que los espera. No privilegios, no riquezas, sino el llamado al servicio. Y después las últimas palabras de Jesús en torno a esto es acerca de que aquellos que han dejado casa, hermanos y hermanas, y padre o madre o esposa, hijos y propiedades, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Aquí hace referencia al sentido de que como comunidad somos llamados a ayudarnos mutuamente, ¿no? Cuando una comunidad cristiana busca ponerse al servicio del prójimo, particularmente de los más vulnerables o más necesitados, entonces en esa comunidad no hay necesidad, porque se comparte todo cuanto se tiene, todo cuanto se ha recibido. Y aquí repito lo que ya dije antes, ¿no? De que todo cuanto viene de Dios nunca es solamente para mí. Es para mí y para que por medio de mí otros también se lleguen a beneficiar. Aquí entra en el sentido de las palabras de Jesús, de que cuando compartimos de lo que se nos ha dado, entonces no hay necesitados, porque se comparte todo cuanto se tiene. Muy bien, mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios les bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.